Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en el Corazón Abierto. El día de hoy tenemos una invitada que de verdad me siento muy honrada de poder abrir las cámaras y darle el micrófono en este espacio, de poder platicar con ella, de poder conocerla tantito más. Ella es Saskia Niño Rivera. Saskia es una activista, una persona, una mujer increíble que ha hecho demasiado por México, que sigue haciendo y seguirá haciendo muchísimo. Eh, Saskia es criminóloga, es fundadora de una asociación que se llama Reinserta un Mexicano y, y trabaja ayudando a los niños, a las niñas y a los adolescentes en conflicto con la ley. Digo, es un programa muy grande. Ha hecho como un perfil, ¿no? De secuestradores, se ha metido al tema, ha estudiado las cárceles de México, ha estudiado el sistema penitenciario, sabe cómo se vive y quiere cambiar las cosas, quiere hacerlas mejor. Ella está convencida que todos sí tenemos una corresponsabilidad, ella, yo, y creo que todos entendemos que tenemos una corresponsabilidad como sociedad, como seres humanos, ¿sí? De voltear a ver estas historias donde a veces vemos a las personas que cometen un delito, a las personas que cometen un crimen y los vemos como eso, ¿no? Como nada más su delito, su crimen, pero no nos atrevemos a ver las historias que hay detrás. Y no nos atrevemos o no queremos ver que ellos también antes fueron víctimas de algo, ¿no? Que sus circunstancias, que la vida, muchos son hasta veces obligados a cometer crímenes, muchas veces desde los 8 años pues se los llevan el narco para trabajar para ellos. Ahorita vamos a platicar y Saskia Reinserta acaba de sacar un estudio muy bueno donde yo les voy a dejar toda la información, donde hablan de por qué pasa esto y cómo a niños, a niñas y adolescentes los, pues los agarran para trabajar y para ser parte del narcotráfico. Es un tema que creo que se toca poco, que creo que hay que tocar más. Es un tema que creo que hay que reflexionar y entender que nos afecta a todos, ¿sí? Que no está tan lejos como pensamos de nosotros, de nuestra realidad. Que ese miedo a veces que sentimos de que nos vayan a robar, de que nos vayan a secuestrar, de que vaya a pasar algo, ese miedo a esas personas ya nos hace parte de, y tenemos que entender que a veces también es como sociedad, si nos juntamos todos, es nuestra culpa, ¿no? Entonces, para mí es un episodio que me llega muchísimo por varias cosas. Una, porque sé que hay una historia detrás de cada persona, con muchísimo respeto a las víctimas, con muchísimo dolor, que yo sé que a la hora que hay un crimen, que hay un delito, se causa daño a otra persona, pero también sé que esas personas, y gracias a Saskia que también me lo ha hecho ver con todo lo que he leído de ella, que a la hora que ellos fueron víctimas nadie los volteaba a ver a ellos tampoco. Entonces, como esta parte de que fue primero, el huevo o la gallina, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra oportunidad de hacer algo y dejar un México un poquito mejor. No me dio el tiempo de preguntarles, sabes que todo lo que le quería preguntar, definitivamente voy a hacer lo posible porque vuelve a venir en el corazón abierto, pero creo que es el principio y un cachito de una gran conversación, de un gran tema, de una oportunidad de hacer conciencia. Entonces, no lo dejen de escuchar, por favor, mándenme todos sus comentarios, comuníquense con Saskia en Reiserta para hacer algo, para ayudar, para apoyar y aprovechemos gente como ella que nos pone, ¿no? De una manera mucho más fácil poder apoyar y poder hacer algo. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Saskia Niño Rivera. Hola, soy Carolina Elosúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Saskia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy de verdad hasta nerviosa. O sea, tenía muchísimas ganas de platicar contigo, de conocerte más, de saber tu trabajo y de verdad estoy muy honrada de poderte tener aquí en este espacio.
No, al contrario, Carol, por invitarme y por abrir los micrófonos de tu espacio a estos temas que sin duda son temas difíciles. Claro. Yo te tengo que confesar que una amiga me habló hace varias semanas y me dijo, oye, ¿ya viste a esta chava que se llama Saskia Niña Rivera? Y yo, no, no. Y cuando me empieza a contar lo que haces, dije, a ver, no, ¿cómo? ¿Existe una mujer así en México? Yo quiero. Yo soy criminóloga frustrada, yo quería estudiar criminología, mi papá nunca me dejó. Como que era esta parte de decir, no, hombre, o sea, ella le encantan los shows de detectives y jura, ¿verdad? Y yo también como una parte decía, bueno, pues es que, ¿por dónde empiezo o qué hago? Y luego, ya después te contaré, pero ya casada tuve como pues un episodio, no sé cómo decirte, con una policía, mujer, en Reynosa, y llegué y dije, yo quiero trabajar con la policía, con la corrupción, o sea, como que siempre me ha llamado mucho el tema de la corrupción, de la delincuencia, de los Cuéntanos, criminales. cuéntanos esa experiencia, Carol. No nos vas a dejar con Te la duda. cuento. Oye, pues es que era cuando había un chorro de inseguridad, cuando estaba muy fuerte todavía, pues el Monterrey, Reynosa, todo eso, ¿no? Entonces, en mi casa, mi papá nunca me castigaba, pero si yo daba mordida o hacía algo así corrupto, era como la muerte. O sea, Sí, eso sí, para que veas, había cero era tolerancia. inaceptable, claro. Inaceptable. Entonces íbamos por Reynosa y siempre se ponían los policías en el mismo lugar, en una vueltecita que se escondían para multarte. ¿Okay? Entonces, donde pasamos, pues nos multan. Y yo, no puede ser. Mi esposo, mira, mi esposo, como ya me conoce, nada más se hizo para atrás, así como que arréglate con la policía, ¿verdad? Y entonces empiezo a platicar con ella y pues nos empecé a decir, pues está bien complicado, pues está bien lejos, está súper inseguro, si tienes que ir a pagar la multa y no sé qué. Entonces le decía yo, es que, oye, yo no quiero dar mordida. Esa mordida, pues de que fue a perro. Yo no te estoy pidiendo mordida. Le dice, entonces, ¿qué me estás pidiendo? Pues te estoy pidiendo que me ayudes. ¿Pero que te ayude a qué? Le decía, ok, a saber, ¿necesitas dinero? Cuéntame, ¿necesitas dinero? Te doy dinero, pero no porque me estás multando. Le decía, es que qué desesperación que como ciudadanos le tengamos que tener miedo a la policía. Le decía, yo entiendo que ustedes, porque me empieza a contar su historia, pues que tienen que pagar pues parte del carro para poder traer carro, que no les alcanza, que tienen que pagar ciertas multas. Y yo le decía, es que estoy de acuerdo, pero ¿por qué contra los ciudadanos? ¿Por qué no van como policías y se plantan en el Palacio de Gobierno a hacer huelga? O sea, ¿por qué no se dan cuenta que no les están pagando lo que deben, que el trabajo, que todo? Entonces como que esta parte, y como que no me dejaba ir hasta, y yo, no, pues dime a dónde, yo no te voy a dar mordida. O sea, yo no te voy a dar mordida. Hazle como puedas. Entonces, como que empecé a platicar con ella. Al final me terminó invitando a irme a trabajar a Reynosa. Me decía, no se quiere venir a trabajar a Reynosa. Pero me llamó mucho la atención porque decía, es que sí, la verdad es que nuestro sistema, y ahorita lo vamos a platicar, está hecho para que la gente tenga esta como necesidad, ¿no? Y a mí me daba mucho coraje. Es que no creo, a ver, yo no creo que el sistema esté hecho para la necesidad. Yo creo que la corrupción es una comodidad muy grande para tanto los empresarios como los ciudadanos, como las autoridades. Y sí creo que es pues, que primero el gallo, el huevo, Sí, ¿no? La gallina y el huevo. O sea, no, quién sabe quién es más culpable, porque siempre decimos, los pinches policías, sí, pero también los pinches ciudadanos. Y exacto, también los pinches también, empresarios, ¿no? O sea, también. todos. Pero le decía a Y mi marido, no, perdón, dime. no, no, no. O sea, que estamos como en este círculo vicioso donde todos decimos nos caga la corrupción, pero de alguna manera o sea, yo ahorita que te escuchaba con tu historia, a mí me han parado 2 veces. Yo Ujú. nunca en mi vida he dado una mordida. Nunca, nunca, nunca jamás. Y me acuerdo que las 2 veces me dio mucho coraje porque una era cuando recién te acuerdas que pasó, bueno, aquí en la Ciudad de México, no sé si en Monterrey, pero aquí en la Ciudad de México pasó la ley de que no podías usar celulares mientras Sí, manejabas. claro, Y yo la verdad es que pues los policías dijeron de aquí somos. Entonces te veían manejando así y ya valías. Y me acuerdo que tuve que ir por mi hermano en la noche a una fiesta porque se le habían pasado las copas y me habló así de please ven por mí. Entonces fui por él y de regreso venía yo hablando con mis papás como sí, ya está conmigo, todo bien, no sé qué. Y de repente me para la policía y estuve diciéndole al policía, te juro, 15 minutos. Sí, entiendo, dame mi multa. sí, claro, Sí, ajá. sí, me imagino que está cañón, dame mi multa. No, 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 yo sé que está lejísimos, dame mi multa. ¿Te vas a llevar la placa? Perfecto, quita la placa y dame mi multa. O sea, y ambas veces así, bueno, señorita, ya váyase. O sea, ni siquiera Sí, me levantaron claro. la multa, ¿sabes? Y me acuerdo que me dio muchísimo coraje de que no me levantaran la multa porque dije, es que a qué nivel hemos llegado que ya hasta flojera le da al policía, si no se va a llevar él su Sí, 500, sus 1000 o lo que sea,
esta flojera les da levantar la multa. Y por más que le dije 500 veces, claro, levántame la multa, no me quisieron levantar la multa. Sí, me ha pasado a mí también eso, totalmente. O sea, y eso es brutal, pero yo sí creo que la corrupción, o sea, la corrupción es muy cómoda desde la inmediatez. Totalmente. O sea, el sí que flojera tener que ir al corralón por mi coche, sí que flojera quedarme sin mi coche, pero también es desde un pensamiento sumamente individualista. Y el mexicano y la mexicana nos hemos vuelto súper individuales. Sí. Es como si a mí me da flojera ir al corralón, pues ahí sí le voy a dar 200 pesos, 500 pesos para no tener que ir Claro. al corralón. Yo una vez, fíjate que estaba yo en un restaurante esperando a mis amigas que íbamos a comer y llegué yo antes. Yo soy súper chismosa, me encanta escuchar las conversaciones de las otras mesas. Sí. Y así me encanta. Y así pretendo que leo, pero en realidad estoy viendo qué conversaciones. Claro, es que te gusta por las historias, como que saber historias, claro, ¿verdad? me encantan las historias de las personas. Claro, a mí también. Favorita. Y llega la típica, sí, junto a mí había un grupo de señoras y llega la típica señora tarde que llega, ya sabes, como agarrando la bolsa casi con los tacones en la mano, así de, güey, amigas, qué oso que llegué tarde, ya sabes. Y empieza a decirnos que no saben lo que me pasó. Y empieza a contar esta historia de que se le cayó el teléfono y por venir buscando el teléfono se pasó el alto. Entonces me pararon. No, ya sabes, empieza esta mujer. Ya sabes, los pinches policías que son unos puercos en este país, pero aparte, no sé qué, no, o sea, fuerza quería que le diera la mordida y que se iba a llevar mi coche al corralón y no sé cuántos de esos de que te dicen de salarios mínimos, sí, por una superficialidad de conversación, y no, pues, ¿qué hiciste? Le dice la otra, no, pues le tuve que dar 500 pesos, o sea, pero qué locura, ¿no? O sea, qué corruptos, qué no sé qué. Y yo no, escuchando por dentro diciendo, esta vieja, güey, automáticamente acaba de salir la nota de la esposa de Javier Duarte. ¿Te acuerdas de Yo quiero, yo merezco, de ese cuaderno que encontraron en esa bodega de yo merezco, ¿no? Y entonces empezaron a hablar de eso. Y empezaron a estar todas súper indignadas que Javier Duarte había, y estaba también la nota de que inyectaba agua a los niños con cáncer y la fregada. Entonces estaban súper indignadas que eso pasaba. Y estaban diciendo, no, es que este país de verdad es el colmo. Y yo te juro, Caro, no sabes las ganas que tenía de pararme y decirle, güey, tú eres Javier Duarte. O sea, perdón, pero si eres, o sea, ¿eres corrupto o no eres corrupto? Y claro. 50 pesos o 700 mil millones de pesos, da igual, eres parte de sí, porque la intención, o sea, fue brincarte. No, y el sistema, o sea, al final eres parte de una red de funcionamiento de la corrupción en un país y de grandes o diferentes medidas, ¿sabes? Porque sí, claro, porque nosotros somos los gobernantes, nosotros somos el pueblo, nosotros somos los criminales, o sea, somos nosotros al final del día, ¿no? No, claro, pero y también, ¿sabes? Una cosa que también tiene mucho que ver con a mí me pareció, te juro, no sé las ganas que tenía de meterme en esa conversación, porque yo decía, güey, es que el acto es el acto, claro. da igual, es como decir, voy a irme a un caso súper extremo, pero es como decir, o sea, sí toqué, sí abusé sexualmente del niño, pero no como ese güey que los violaba. Claro, nada más lo toqué. El trauma está, ¿sabes? O sea, como entiendo que puede ser una cosa mucho más agresiva que otra, pero el acto, el delito, todo ahí está, ¿no? Y no puedes, el que tú pienses, yo no estoy tan peor, mis 500 pesos no se pueden comparar con los de Javier Duarte. No, sí se pueden. Claro, porque no empiezas robando 500 millones, empiezas robando 100 pesos. Para lo que hiciste, se llama corrupción. Claro. Ya los montos, el cómo, el modus operandi, ya eso es secundario. Sí. Lo que hiciste es el mismo acto y que tú no te puedes y te sepas, porque ellas estaban muy indignados por un acto de corrupción y que tú creas que estás exenta porque le diste 500 pesos a un policía, me parece muy grave y creo que ese es el problema del mexicano y la mexicana. Que no nos sabemos parte de un sistema, no nos sabemos parte de una comunidad. Somos aparte, como separados. Somos individualistas. Es que, no, perdón, pero está mal que por pasarte el alto te quiten el coche y está mal, está bien. Pero o sea, cuando tú te subes a un coche en una ciudad, en un país, sabes cuáles son las reglas de ese coche.
Claro. No puedes por tus pantalones decir, es que a mí me da la gana ir en el carril de la izquierda, güey, porque así me da la gana a mí. Pues no, cabrón, no puedes hacer eso. Claro. Porque vas a afectar a toda la gente que viene de frente y vas a chocar, vas a generar un accidente. O sea, yo sé que son ejemplos como medio simplones. Pero es que es esta parte donde pensamos o creemos en qué te va a afectar, qué te va a afectar que no vote, qué te va a afectar que yo le tenga ¿cómo se llama este? El Roku, ese que todo pirata, ¿verdad? Que mis hijos se enojan que no lo tengo en la casa, pero ¿en qué te afecta? ¿En qué te afecta? Pues es que te afecta porque siento que te vas como acostumbrando y lo vas viendo normal cuando no debería de ser. No, pero, y no nada más eso, Caro, pero es otra vez el pensamiento individualista. ¿Qué te afecta qué afecta que yo salga a votar? Sí, pero el pedo es que hay 50 millones de personas que piensan, ¿qué pasa si yo no salgo a votar? ¿No? Entonces, eso es el pensamiento individualista. Porque tus actos, y mucha gente, a mí no sabes cuánta gente me escribe, me dice, es que ¿qué diferencia hace que yo haga? Toda. Eso porque es lo que quiero platicar ahorita, claro. ¿No? El hecho de que tú pienses, mi acción hace la diferencia, quiere decir que entonces todos van a pensar así, y entonces las acciones van a empezar a tener un impacto muchísimo más grande. Es como esta frase de, si tú piensas que eres demasiado chiquito para cambiar el mundo, duérmete con un mosquito, ¿no? Sí. Para que veas qué tan chiquito puedes hacer una diferencia. Claro. Oye, pero sabes que bueno, vamos a porque nos adelantamos, pero yo quiero, aunque ya está en la introducción platiqué un poquito de ti, a mí me gustaría que tú nos contaras de ti, ¿no? ¿Quién es Saskia? ¿Qué haces? Tu historia, un poco atrás de ti. Y me encantaría escucharlo de tu boca, ¿no? Yo soy Saskia. ¿Qué significa tu nombre, Saskia? Protectora de la humanidad. Júralo. Sí. Eso significa. Sí. O sea, desde que naciste, ya. Tal, o sea, traía un bagaje ahí. Traías una encomienda. Intenso. No, y quieres saber lo más cañón, yo tengo una socia, yo tengo una fundación que se llama Reinserta. Y tengo una socia que se llama Mercedes. Nosotros trabajamos y Reinserta empezó trabajando con gente en la cárcel. Y Mercedes significa protectora de los presos. ¿Es en serio? Sí. ¡Wow! Está muy bonito tu nombre y significa algo muy poderoso. Muy poderoso, está poderoso. Bueno, yo soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta, una organización que trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de violencia extrema. Trabajamos con niños en prisión, que nacen y viven en prisión con sus mamás. Trabajamos con niños que visitan las cárceles porque sus papás están en prisión. Trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, especialmente con niños reclutados por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, y trabajamos con sobrevivientes de delitos de alto impacto: secuestro, trata, violación, abuso y homicidio indirecto. ¿Y conflicto con la ley qué viene siendo? O sea, el delito, ¿cómo dijiste? De alto impacto es tipo el secuestro, la violación, el asesinato. Las leyes de adolescentes, o sea, la ley de adolescentes en México se divide los delitos en dos. Bueno, en general el Código Penal divide delitos en dos, pero son delitos de alto impacto, delitos graves y delitos no graves. El delito grave es todo aquel que afecta a una persona. Entonces, si yo me meto y me robo un cepillo de pelo de una tienda, de una cosmetería, por decir algo, eso no es un delito grave, no estoy afectando a una persona. O sea, lo puedes argumentar como que sí, técnicamente estoy afectando las finanzas. Al dueño de la tienda. Afectando como la integridad, la existencia y la esencia de una persona directamente. Entonces, esos delitos son delitos no graves. El delito grave es aquello que afecta, o sea, secuestro, homicidio, robo con mano armada, violación, trata, todos los delitos que se le dicen alto impacto. Los adolescentes menores de 18 años para abajo que cometen delitos en México de alto impacto, los que acabo de mencionar, contra la salud y demás, portación de arma, son adolescentes que son privados de la libertad. Si en México eres un menor de edad que comete un delito que no es un delito grave, no te pueden privar de la libertad por ley. No es como adultos, que si te metes a un Walmart a robar, te vas a la cárcel. Como menor, no. Entonces, trabajamos con los que están privados de la libertad. Parte de nuestro modelo de atención, nuestro modelo de reinserción social es el modelo de adolescentes que están en comunidades de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Ok, perfecto. ¿Y qué estudiaste? Bueno, estudié primero Derecho.
Ujú. La pasé muy mal estudiando Derecho, fueron los peores 5 años de mi vida. Y no por la carrera como tal, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que hay un error que cometen las escuelas donde te, como que te, ¿cómo te explico? Como que o la escuela que yo fui al colegio americano, Ujú. que es una escuela que te tira mucho a que te vayas a la mejor universidad, ¿no? Claro. Yo creo, o por lo menos es la percepción que, digo, tengo ahí a mi hija ahorita, pero la amo, o sea, amo el colegio americano, es padrísima, pero yo me acuerdo que yo tenía mucha presión, yo era muy mala en la escuela, muy, 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 muy mala en la escuela, de tienes que irte a la mejor universidad. Y Claro. yo escuchaba a mis amigas, a mis amigos, a los de mi generación, como, güey, ya me aceptaron en Harvard, en MIT, en Yale, en Berkeley, en Stanford, en el ITAM, en el CIDE, ya sabes, y era como, pero nunca pensamos, esa universidad es para mí, ¿sabes? O Claro. sea, nunca era como, porque las universidades, a ver, el ITAM es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es una escuela tecnológica. La Ibero es una escuela humanista, ¿sabes? Hay Claro. escuelas que tienen, MIT es una escuela tecnológica, a diferencia Claro. de Harvard, que es mucho más, o sea, entonces igual le dices, bueno, entré a Harvard o entré a MIT, ¿a cuál me voy? Hay que hacer un análisis de tu personalidad también, en qué escuela te va a ir mejor. Y yo entré al ITAM la pasé muy mal, y luego después de 5 años dije, bueno, a ver, voy a estudiar psicología también porque como que odio, o si no quería saber nada del derecho, y Pero estudié, acabaste leyes. me faltó titularme literalmente, se me faltó como un Bueno, pero semestre, eso es lo de menos. nada, ya sabes, este, no, me da risa porque vas al ITAM y de repente ves así mi foto de exalumnos y yo técnicamente así como la tesis no la hice, Técnicamente sí soy. este, pero bueno, sí, o sea, le tengo mucho respeto al ITAM. Y cuando entré a la Ibero, fui muy feliz en la Ibero. Digo, también trabajaba, siempre trabajé, empecé a trabajar a los 18 años en una empresa de seguridad en temas de negociación de secuestro. Y A luego me los invité 18 años a los dijiste, 18. quiero trabajar en seguridad. Sí, de hecho a mí me pasó un poco lo que te pasó a ti. A mí mis papás, en mi casa hay una regla que es prohibido prohibir. O sea, en mi casa nunca nada estaba prohibido, porque le apostaban mucho a la comunicación y como al decirnos todo, ya sabes. Y lo cual trajo cosas muy buenas, o sea, una borrachera, un momento de vulnerabilidad, lo que sea, como que mi casa siempre fue mi zona segura y de mis hermanos también. Y mis papás sabían, o sea, entre más, delicado estaba el tema por lo que estábamos viviendo, siempre la casa era el refugio. Y eso me parece padrísimo. Pues me encantó, prohibido prohibir. O sea, Sí, prohibido. comunícate, platícalo, pero así como el no. Claro, el no es como, ok, no, todo voy a contar, no necesariamente quiere decir no lo voy a hacer, ya sabes. Y cuando no cuentas, o sea, yo sí vi amigas mías que no le contaban a sus papás ciertas Claro. cosas. Dije, híjole, o sea, a mí sí me gustaría saber esto de mis hijos, ¿sabes? Y bueno, ¿qué te estaba diciendo? Obviamente cuando le dije a mi papá que quería ser criminóloga, que quería trabajar en temas de secuestro y demás, él habló con el dueño de la empresa y le dijo, mira, ¿sabes qué traes tú en la cabeza la edad? Yo creo que es un tema temporal y se le va a quitar, pero bueno, tú asústala. Entonces, cuando entré a la empresa fue durísimo porque me pusieron en ese momento, digo, claro, no sé cuántos años tengas tú, pero 41. vas a entender perfecto. En ese momento que yo me estaba graduando de prepa, estaba entrando el famoso USB. Estábamos dejando los floppy Claro. disks Ujú. y ya sabes, toda esa Sí, sí, era de sí. los discs y los discos y el floppy y todo eso. Y estábamos entrando a la era del USB. Entonces tenía yo que digitalizar y pasar a MP3 todos los casos de secuestro que mi jefe había negociado. Ok. Había de todo, eran 167 casos. Y me tardé como un mes, como 3 semanas, en pasarlos a MP3, pero me puso la tarea de tener que graficar conductas patronales. Entonces, así de cuánto duran en promedio, cuándo hay periodos de silencio en las negociaciones, cuántos de los secuestradores usan groserías, cuántos amenazan con violación, cuántos amenazan con mutilación, cuántos amenazan así. Obviamente a güey le valía más la gráfica, güey lo que quería es que yo los escuchara. Y yo empecé a percibir, en ese momento yo también hasta tenía un novio que yo también sentía que no quería que me metiera en eso. Y yo empecé a percibir muchísimo el
como que siento que la gente quiere que fracase. Claro. Y fue mi mejor motor. Yo venía también en ese momento me fue muy mal en la escuela. Yo me gradué del americano y no me corrieron del americano porque el americano se fijó mucho en mis habilidades sociales, en mis habilidades de liderazgo. Para la escuela yo era la más burra. O sea, mis amigos en sexto de prepa, mis amigos se iban graduando de post álgebra 14 y yo iba entrando a álgebra 1, ya sabes, con los de sexto de primaria, güey, te lo juro. No, yo era una cosa, obviamente yo no entré a ninguna universidad, o sea, a mí no me aceptaron en ningún lado, de la mitad ni me atreví a aplicar, yo traía la autoestima súper. Y ahí dije, ay, mi madre, güey, si algo tengo seguro en la vida es que quiero ser criminóloga y que quiero hacer esto, ya sabes. Y como no me aceptaron en ningún lado, no es como si tenía yo la opción de decir, me voy a Nueva York a estudiar criminología o alguna cosa así. Y en México no existía en ese momento la licenciatura de criminología. ¿Pero qué era lo que te llamaba el tema de la criminología? O sea, el resolver un crimen, el entender a los criminales. O sea, ¿qué era lo que En ese momento no lo tenía tan claro. ¿No? En ¿Algo te atraía? Sí, como que yo, no, a ver, nunca fui quiero ver todas las series y creo que eso es la delincuencia cero. O sea, yo sabía que había como algo más. Y también te digo, empecé como muy chiquita, entonces a mí me tocaba escuchar las negociaciones, me tocaba estar con las familias que estaban viviendo el tema de secuestro de aprendiz, porque entré de pasante a esta empresa. Entonces me tocó vivir, o sea, a mí, yo me brinqué la era de sorprenderme porque CSI o porque estas películas, ya sabes, a mí, la gente que me dice es que yo quiero ser criminóloga porque veo esas series, claro. Yo nunca, o sea, a mí nunca me tocó eso, ¿sabes? Empezaste más chiquita. Sí, yo empecé más chiquita, cuando todavía ni siquiera existían tanto esas plataformas de series, y cuando empezaron a existir, yo ya estaba muy metida en ese mundo. Claro. Tenía muchísima claridad de que sí, que no, ¿no? Entonces empecé ahí y cuando estudié psicología, tenía yo ya 23 años, entré a la cárcel por primera vez. ¿Por qué entras a la cárcel? Porque fui con un amigo que conocí en ese momento, fui a construir un edificio que estaban haciendo con una fundación que se llama Construyendo, un techo para el país. Y es una fundación que construye casas, que construye vivienda, y diferentes edificios. Y estábamos construyendo un edificio y fue la primera vez que yo entré a la cárcel y nos dijeron al entrar, no pueden preguntar delitos, no pueden, o sea, como que ciertos códigos de cosas de las cuales puedes hablar y las cuales no. Ok, me tocó pintar un cuartito con un güey que estaba ahí en la cárcel, un señor como de 30 y tantos años, y platicamos de su vida, me platicaba, pintábamos, no sé qué. Y ya, ahí quedó, alias el Homer, y el Homer, perfecto, pues el Homer. ¿Cómo, Saskia? Así, y de repente dije, no, ya, o sea, yo ese día entré a la cárcel y dije, aquí está mi vida, o sea, yo quiero trabajar en las cárceles de este país, no quiero trabajar con víctimas de secuestro, quiero trabajar con los secuestradores, quiero trabajar la reinserción social, quiero trabajar así, quiero dedicarme a entender la mente criminal. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, no sé, eso sí, yo lo tenía muy, muy claro. Entonces hice Reinserta. Y a los 23 empieza Reinserta, después de esto dices, tengo que hacer algo. Entonces constituyo Reinserta. Era una hoja en blanco con letras de gobierno, ya sabes. O sea, realmente no era nada. Y yo lo que quería, y mi primer proyecto era hacer un perfil de secuestradores. Yo quería entender, o sea, quería entrevistar a todos los secuestradores de México. Ojo, tenía yo 23 años, o sea, claro. Mi idea de lo que quería hacer estaba muy errada, pero quería así como entrevistar a todos los secuestradores y entender por qué un secuestrador secuestra. O sea, yo estaba aferrada a que si entiendes de dónde nace un delito, cómo claro. llega a una persona a delinquir, vas a poder prevenir muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí dije, quiero trabajar en cárcel. ¿Pero por qué secuestradores y no asesinos? Porque tuve una situación de secuestro yo de chiquita y desde ahí como que... yo creo que todos los criminólogos tienen un delito de preferencia, o sea, eso es lo que yo he visto. Y el secuestro sigue siendo el mío, o sea, si yo tengo que mañana meterme a investigar sobre un delito y meterme a fondo del por qué, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, quién con quién, cómo, cuándo, siempre voy a escoger secuestro. O sea, es como mi fascinación ese delito. Tuvieron un secuestro en tu familia, ¿verdad? Y tú estuviste...
muy presente en todo y como que eso te marcó. Pues sí, o sea, no sé si me marcó. Bueno, te despertó la curiosidad, quizá. Y no me gusta decir me marcó porque mucha gente es como, te tiene que pasar algo para que te movilices en algo. Y entonces fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Este tema me gusta mucho. Y también, no, ¿sabes qué me marcó? Trabajar en temas de Claro. secuestros. Marcó mucho el, no mames, estos güeyes, ¿cómo se atreven a amenazar así? ¿Cómo se atreven a mandar esos videos? Porque me tocó videos durísimos de tortura a las víctimas, o sea, me tocó recibir una oreja, o sea, sí me tocaron ver todas esas cosas. Y sí dije, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que una persona se atreve a llegar a ese nivel de violencia hacia otra persona por dinero, ¿sabes? O sea, como que esa parte siempre me generó muchísimo ruido. Entonces yo quería saber, como yo estoy segura que estos güeyes no, un día se despiertan y dicen, ay, voy a secuestrar. Estoy segura que esto no es así. Y Claro. entonces fue cuando dije, no, quiero investigar más de esto. Y estaba yo eh, a ver, un aha moment que tuve fui al altiplano. Esto fue años después, ¿eh? Te estoy hablando que ya tenía como 25 años y así. Y fui al altiplano y de repente me estaban dando un tour por el altiplano. Estaba yo como en una etapa de conocer bien las cárceles y demás. No es cierto, miento. Fui, ya me acordé. Estaba yo en el coche, sale en el radio Renato Sales Heredia con Isabel Miranda de Wallace. En ese momento acababan de nombrar a Renato Sales como el coordinador nacional antisecuestro de la, Okay. coordinador de la CONACE, ¿no? Que es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y estaban hablando de la chamba que iban a hacer desde la Coordinación Nacional Antisecuestro para combatir el secuestro en México. A ver, te estoy hablando, Caro, que en este momento acaba de pasar el asesinato de Fernando Martí, estaba todo el caso Vargas, estaba todo el caso Wallace, estaba todo el caso Estaba on fire todo. pues estaba en fire de estos como casos muy sonados, de estas bandas muy organizadas que pedían mucho dinero, muy agresivas, muy violentas. Acababa de venir México Unido contra la Delincuencia, que ya lleva un rato, pero estaba en una boga muy rápida con Josefa, quien la asesina, el Mocha Orejas le asesina a su hijo. Y en ese momento yo digo, ok, yo quiero entender por qué un secuestrador secuestra. Y entonces estaban hablando Renato y de repente Renato dice algo así como y quien quiera, porque le dice Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, le dicen, oye, ¿y cómo la gente puede contactarse con ustedes? Si alguien vivió un secuestro, ¿qué pueden hacer? Y Renato da su mail. Y me dio mucha risa, digo, Renato lo quiero muchísimo y lo respeto mucho, pero me dio mucha risa en ese momento porque Renato dio su mail personal y me pareció muy antigobierno, ¿no? Como que los del Claro. gobierno les encanta así de @goberno.gobierno.gobierno.gobierno, pinches mails que nunca le llegan a nadie, nunca se Claro. a nadie, ¿no? Y yo dije, ay, pues le escribe, sí, querido Renato, te escuché en la radio, yo soy Saskia, tengo una fundación, sí, una fundación que nunca había hecho nada, ya sabes, tengo una fundación así, que trabaja con personas en la cárcel y tengo un proyecto de análisis de secuestradores, de perfilamiento del secuestrador. Me contestó el mail. Y yo así, ¿qué? No dabas crédito. No da crédito. Y copió a su asistente diciéndole que quería sentarse conmigo. Yo me acuerdo, llegué con mis cuadernos de mis gráficas. ¿Recuerdas que te conté de mis gráficas? Sí. Y entonces llegué yo, bueno, 2 horas estuve platicando con él. Obviamente hice toda la metodología, el marco teórico, así todo del proyecto. Mira, para la que no le iba bien en clases, pues andabas muy bien. No, a mí me dijeron, estás muy pendeja. Y yo dije, pendejas, pues, no, cero. Claro. Y entonces fui y me hablaron a la semana y me ofrecieron trabajo. Y yo, si fui, yo no es que no entendieron nada, le digo al administrador, yo no quiero trabajo, o sea, yo tengo una fundación. Yo Gracias. lo que quiero es que hagamos, ya sabes. Y el de administración se me quedó viendo como, pinche puberta, lleva tus problemas existenciales a otro lado. A mí me dijeron que firma este contrato, ya sabes. Y yo, no, está Renato, quiero hablar con él porque yo no quiero trabajar aquí. Yo lo que quiero es que hagamos el perfil de secuestradores. O sea, yo necesito el acceso a las cárceles para entrevistar a los secuestradores, para perfilar y hacerles pruebas psicológicas a los secuestradores, para entender por qué un secuestrador secuestra. Digo, pues está en junta, espéralo.
Me senté a esperarlo y tenía los documentos en mi mano y me puse a leerlos y me estaban ofreciendo la coordinación, la dirección, perdón, de el enlace penitenciario. O sea, mi chamba era coordinar toda la segregación de secuestradores adentro de las cárceles. ¿Te acuerdas que en ese momento pasó la ley que los secuestradores tenían que estar segregados adentro de las cárceles, secuestradores con secuestradores, y no podían estar con el resto de la población? Ah, no, eso no sabía. Pues una ley bastante pendeja, pero la hicieron. Y en ese momento dije, no, olvídenlo, sí, y firmé. Sí, firmo. Dije, claro, fue como, tengo 23 años, mi sueño en la vida es conocer las cárceles del país, tener acceso directo a todas las cárceles del país. Esto es el sueño. Y me metí a trabajar con Renato. Dijiste, ya no le hablen a Renato, firmo. Ya no le hablan, sí, así. Y me acuerdo que un día estaba, ya te voy a contar de mi aha moment. Me acuerdo que un día estaba en el Altiplano, que es para quienes no sepan, es el penal de máxima seguridad en México. Una referencia es de donde se escapó el Chapo Guzmán en su última fuga. Y me estaban como enseñando dónde tenían todo y cómo estaba dividido el penal, y de repente llegamos como al área de las audiencias. Y volteó y atrás de las rejillas, mi amigo el Homer. Y yo, no, me acuerdo que... Pero tú no sabías que era el Homer, o sí sabías que habías trabajado con el Homer. A mí me dicen el Homer, o sea, así me dijo el güey, me dicen el Homer. En ese entonces yo... Tú pintaste el cuartito platicando con el Homer, quién sabe quién es el Homer. Me valió mal, yo no sabía ni qué era el Homer. Entonces yo, toda puberta, voy con el director del Altiplano, que después estuvo en la cárcel por la fuga del Chapo. Pero voy y le digo, no mames, bajo que grité, es el Homer, ese güey es mi amigo. Imagínate el oso, güey. Y el director del penal, así de, ¿cómo que esto? No estoy diciendo que es tu amigo, que te van a meter a la cárcel a ti también. Dice, no creo que sea su amigo, licenciada. No creo que me dice el director. Le digo, claro, yo lo conocí en el Reclusorio Norte, cuando lo detuvieron, él ahí estuvo pintando conmigo, estábamos pintando una iglesia, ¿no? O sea, aparte. Una iglesia, y el güey, ese es el Homer. Y yo, pues no sé quién es el Homer, güey, nomás sé que ese güey pintó conmigo una iglesia. Y ahí fue como un momento bien padre, porque ya obviamente después de ahí salí y así, ¿quién es el Homer? Ya sabes, y de repente súcale así el Homer, y yo, no te mames, como, pero fue mi primer momento de decir, el yo no tener esta perspectiva de que este güey era... No tener la etiqueta. Claro, no tenía esa etiqueta para mí, y eso me encarriló también mucho a decir, creo que en la vida tenemos que dejar de poner tantas etiquetas, y tenemos que construir para generar caminos, para generar mejores personas y para que las personas puedan ser mejores versiones de ellas y de ellos mismos. Que ese era el objetivo de Reinserta al principio, el trabajar las cárceles en el país. Hoy nada que ver eso. O sea, al principio no estabas tú enfocada en adolescentes, niños y niñas. O sea, el primer proyecto que a los 25 fue cuando ganamos la primera convocatoria grande, Mercedes y yo, que fue $1 millón del gobierno de Estados Unidos para crear el primer modelo de reinserción de adolescentes con la ley con delitos graves. Ok. Ahí fue cuando dejamos, ella trabajaba en Províctima, yo trabajaba en antisecuestro, y ahí fue cuando dejamos la chamba y nos metimos a crear este modelo de trabajar mucho con adolescentes. O sea, tú te sales de trabajar con Renato y te vas a 100% a Reinserta. Que estuvo padrísimo porque en esos 2 años hicimos el perfil de secuestrador. Es lo que te iba a decir, pero trabajando en antisecuestro, pudiste ir a las... el perfil, pudiste ir a entrevistar. Sí, yo he caminado, yo he caminado hoy por hoy 138 cárceles del país. Oye, ¿y estas entrevistas, cuál fue la que... Ahí las tengo porque... Pero, ¿cuál fue la que más te marcó? O sea, ¿cuántas entrevistas hiciste? Me marcaron 2, o sea, de las de secuestro, hicimos 100 entrevistas y trabajamos con 800 secuestradores. O sea, encuestamos, aplicamos pruebas psicológicas, etcétera, a 800, y entrevista de 1 a 1 a 100. Yo me habré aventado como unas 35, 40 entrevistas. ¿Cuáles fueron tus conclusiones, Saskia, en ese perfilamiento? A ver, 1, la complejidad del delito, porque en el delito está, me acuerdo que una vez tuve una
junta con Renato porque me tocó entrevistar a un güey que tenía casi 300 años de cárcel. Él estaba su rol en el secuestro, él estaba en situación de pobreza extrema y le rentaban, él tenía un coche ahí que le habían heredado, que lo que sea, pero él estaba, o sea, no tenía trabajo, no tenía nada, y unos güeyes le rentaban su coche ciertos días. Y me acuerdo que esa misma vez entrevisté a otro secuestrador de los chonchos. No me acuerdo, no te sé decir a quién, no sé si a uno de los Petricholet o a uno de los Arismendi, o en ese momento a alguien choncho que tenía una sentencia muy parecida a este güey. Pero te estoy hablando del líder de la banda. Ok. Estoy hablando del líder de la banda. Y me acuerdo que llegué con Renato y le dije, como, güey, no creo que se valga que el güey que rentó su coche tenga la misma sentencia que el güey que lideró una banda, ¿sabes? O sea, como que... Y ahí Renato me dio una gran lección, que me dijo, mira, Saskia, esto es como el juicio que hubo, ¿te acuerdas que en Alemania hubo un juicio en contra de el hombre, que le llaman el juicio final, que es el hombre que tenía que coordinar todos los trenes que llevaban a los judíos y demás a los campos de concentración? Y a él lo acusaron y lo terminaron fusilando de 6 millones de asesinatos. Y lo que él decía mucho en su juicio era, yo no maté a nadie. Claro, pero tú Yo no dirigiste. maté a nadie, ¿sabes? Pero el argumento justo era, tú dirigiste los trenes que llevaron a los campos de concentración que mataron a 6 millones de personas. Pues un poco lo que platicamos al principio, la corresponsabilidad y el decir, mi situación individual sí afecta, ¿no? Que fue bien interesante, ¿no? Porque lo puedes llevar a diferentes dimensiones siempre en todos lados, pero aquí Renato fue el primero que me hizo como, ok, no, tienes razón, o sea, sí, y me tocó también, y me tocaron casos que también rayaban híjole, había uno de un médico, que era quien mutilaba, y él, lo que pasó con él es, tenían a su familia amenazada, lo amenazaron a él, era el médico del pueblo, tenía una clínica y atendía a la gente, y un día en la noche llegaron y lo encañonaron y le dijeron, usted viene con nosotros, y le enseñaron fotos de sus hijos yendo a la escuela, o sea, todo, y lo llevaron a la casa de seguridad y le dijeron, le va a cortar el dedo a esta persona, si no vamos a matar a sus hijos, la chica. Y así está en el expediente, o sea, no nada más me lo contó él, así está en el expediente también. Y fue bien interesante para mí porque dije, o sea, tenemos una policía en la cual no se puede confiar, porque igual primero puedes decir, sí, pero tuvo que haber ido a la policía. Y luego la policía coludida, o sea, hay mucha desconfianza con la policía. Eso lleva a una pregunta y yo te voy a decir que, por ejemplo, te digo, a mí es un tema que me ha interesado mucho siempre. Yo desde muy chiquita platicaba, mi mamá es filósofa y es teóloga y así, y muy adelantada para sus tiempos, como muy de mucha libertad y todo. Yo platicaba mucho el tema de los criminales en cuanto a religión, ¿no? Viéndolo con el tema de Dios. Entonces, para mí, esta pregunta, ahorita que dices eso del criminal, ¿nace o se hace? ¿No? Entonces, yo le decía a mi mamá, porque mi mamá me decía, mijita, es que no hay persona que sea mala porque quiere ser mala. O sea, como que todas estas partes tienen sus atenuantes y sus agravantes. Hablando por ti, vamos a ponerle como del pecado, ¿no? Entonces me decía mi mamá decía que no creía en el infierno, que porque todos tenían sus atenuantes. Dice, para que tú peques, tienes que querer ofender a Dios. ¿Tú querías ofender a Dios? No, pues no, entonces no es pecado, decía mi mamá, ¿sabes cómo? Yo le decía, mamá, ¿tú crees que Dios va a perdonar a todo mundo? Dice, a todo mundo, mijita, porque todos tienen una historia. O sea, el victimario a veces antes es víctima, ¿no? Y tiene que contarle todo. Entonces, como tú crees, ahora trayéndonos al tema legal, al tema real, al tema de, ¿verdad? De aquí de humano a humano, esta parte de decir, los criminales nacen, o sea, sé que sí hay cierto porcentaje que realmente son psicópatas, que son personas, pero vuelves a lo mismo, son personas enfermas, que no escogieron. Pero o sea, sí, a ver, también hay psicópatas funcionales, ¿eh? O sea, el 50% de nuestro gobierno, te puedo hablar de varios. Son funcionales. Sí, o sea, el tema del psicópata, o sea, quien no tiene capacidad de neurona espejo, que le llaman, que es la capacidad empática como tal, que sí es un tema
personal también tiene que ver con un tema de desarrollarte, ¿no? De cómo te desarrollas y en qué contexto. O sea, un Daniel Arismendi es un psicópata. Que también lo entrevistaste, ¿verdad? A él. Daniel también, un Juan Carlos, el monstruo de Catepec, es un psicópata, pero que se desarrollaron también en ambientes de normalización de la violencia. Javier Duarte. Pero es lo que te digo. O sea, Pero es lo que te digo, son personas que, o sea, es como si dices tú, pues yo soy católica porque nací en una familia católica, pues él nació en una familia de sicarios. exacto. Sí puede ser. O sea, a ver, y no quiero que me malentiendan, yo no estoy queriendo... Es que no estamos justificando el delito. Exacto, yo no quiero quitar... Ajá. Yo no quiero quitar ni el dolor, ni la justicia, ni nada de la víctima, pero estamos ahorita hablando del tema de los delincuentes, de los victimarios, como enfocándonos en eso, pero para nada quiero y con mucho respeto lo quiero hacer, sabiendo que hay mucho dolor de por medio y que nadie tenemos el derecho de privar de la vida a nadie, pero como que me gustaría meterme en este tema y que me expliques como este dilema de decir, o sea, sí, después, mira, o sea, me aventé, ya te conozco toda entera, o sea, me aventé porque me empecé a picar demasiado, empecé a escucharte y entonces veía y veía y veía porque me empecé a picar mucho con el tema. Y entonces, como esta parte de decir, no sé cómo se le puede decir, como comunidad, o sea, los delincuentes no sé cómo se le puede decir, la comunidad más segregada, Saskia, o sea, son los más segregados, se pudiera decir. O sea, como esta parte donde no se ve, como tú decías, como humanizar lo inhumano, o sea, como que los vemos como esta parte de no valen como persona porque cometieron un delito, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú ese dilema? ¿Cómo nos pudieras explicar un poco para poder entender, ahorita que hablas del perfilamiento, cómo es que el criminal termina siendo criminal? Por lo que platicábamos, no empieza robándote 50 millones o matando a 10. Mira, ¿no? quien nos está escuchando que le interesa este tema, acabamos de publicar un estudio la semana pasada en Inserta que se llama Los niños del narco. Los niños del narco. O sea, es el niño del narco, pero es niñas, niños y adolescentes reclutados por el narcotráfico. Y son testimonios, literal son testimonios, es un estudio cualitativo, no cuantitativo. Y justo lo que quisimos hacer, Caro, para contestar esto que tú estás mencionando, que tiene que ver con, déjame escuchar tu historia. Y lo estoy escuchando desde la cárcel, ¿eh? No, me acuerdo una vez, Sofía, mi prima, ella es comediante, ¿no? Es una de las comediantes más importantes de este país. Me encanta, soy súper fan de ella. Y bueno, es mi hermana del alma, así nos llevamos increíble. Y me acuerdo una vez, está muy cagada la verdad, y me acuerdo una vez que atraparon aquí en la Ciudad de México a la mano con ojos, que era un tipo de la delincuencia organizada muy sangriento, y atraparon como a todo su séquito de gente y fue como un operativo muy fuerte aquí en la Ciudad de México. Una súper noticia. Y de repente me habla Sofía y me dice, güey, ¿cómo estás? Y yo, bien por... Atraparon a estos güeyes, o sea, ¿los conoces? ¿Son tus amigos? ¿Cómo, Sofía? O sea, ¿a qué crees que me dedico? O sea, no es lo mismo, porque luego la gente me dice, pues no sé, güey, pues es que yo luego sí pienso como, pues que tú tienes amistades por todos lados y yo, o sea, qué bueno que la gente cree eso, así no se meten conmigo. Claro, claro. Pero no, a ver, yo cuando me siento a entrevistar a una persona que ha cometido un delito, lo entrevisto desde la cárcel, desde un lugar donde hay justicia, ¿sabes? Donde tú tienes que estar aquí adentro, tienes que estar cumpliendo una pena por un daño que le hiciste a la sociedad. Pero eso no me quita que quiero entender tu historia. Y sí, siempre en todas las historias aquí hubiéramos podido haber hecho algo como sociedad. Tenemos un chavito en la casa de medio camino que tengo, que nació en un burdel de trata, su mamá era tratada y a él lo empezaron a tratar a los 3 años con el sector de pedófilos y demás. Y se escapó después de unos años, se volvió niño de la calle, lo agarró el DIF, lo metió en un orfanatorio y termina a los 14 violando a un niño de 7. En el orfanatorio lo acusan de violación y lo meten al centro de internamiento, lo violan en el centro de internamiento de los otros adolescentes, porque en las cárceles pues, hay un código que si tú violas a un niño, pues te violan en la cárcel. Y entonces, cuando nos llega este chavo, ya había pasado por 100 violaciones, ¿sabes? Desde que tenía 3 años de edad. Y yo siempre digo, güey, y la gente era violador. Y yo, espérate, o sea, porque ¿dónde estábamos cuando era un niño de 3 años y que tenían en un burdel, ¿no? O sea, y no estoy justificando que se haya metido con un niño de 7 años, él teniendo 14, o sea, no se trata de... No, pero es que cuando él era la víctima... No estuvimos como sociedad. Sí me explico, entonces esta parte es donde a mí me deja como muy... como intranquila,
tranquilas, es que el decir, o sea, ¿qué está pasando? O sea, porque los vemos nada más al final, como al final, pero... Y es muy fácil juzgar. Exacto. ¿No? Exacto. Y esa es la realidad. Y quienes estén interesados en esto, métanse a leer las historias que publicamos en Niños, Niñas y Adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, porque, y léanlo con tantita mente abierta de decir cómo como sociedad estamos fallando. Claro. Y hoy lo podemos ver en las cifras. Somos uno de los 3 países con más temas de abuso sexual infantil. Tenemos las 3 ciudades 3 de las ciudades más importantes del mundo de trata en materia infantil. O sea, todos los días piensen, o sea, cada que hay un homicidio, cada que hay una violación, cada que hay una víctima que está no siendo atendida, hay una víctima que no está ante un sistema de justicia penal justo, y eso genera traumas y genera consecuencias y genera normalización de violencia que lleva a que sea complicado el que aspiremos a un México libre de violencia el día de mañana. Entonces, no, perdón, termina. No, era eso. Pero que tú pudiste, después de todos tus estudios, todo lo que has vivido, todo lo que has visto, pudiste llegar como a la conclusión de por qué llegan al crimen, o sea, ¿cuál es el caminito, Saskia? ¿Sí? Si te vas para atrás, o sea, si tú ves el crimen, ¿cuál fue el caminito que tuvieron que recorrer? Porque también estamos hablando de un México de extrema pobreza, un mundo de esta parte, de mucha desigualdad, de mucha indiferencia, que es un tema también que creo que está ligado, que ahorita nos podrás platicar como la radiografía de México en cuanto a su sistema penitenciario, de decir, las víctimas a veces no tienen manera de ser salvadas por el sistema y luego terminan convirtiéndose ellos en victimarios. O sea, como dices tú en el estudio que hiciste donde dicen que el narco recluta a niños desde los 8 años, que mi pregunta será, ¿reclutan a niños jóvenes por la ley? Porque esos no los meten en la cárcel y salen y los pueden volver a agarrar. O sea, es parte de la razón por la que lo hacen. Entonces, también es la etapa de desarrollo en la que están, se vuelven niños como muy vulnerables y niñas muy vulnerables, muy dóciles, muy manipulables. Pues es la adolescencia, tú sabes, tú fuiste adolescente. Claro, pero ¿cuál es el camino que tú ves aquí en México? Ese caminito que tú has visto, que tú has estudiado, que te vas para atrás a las historias, como dices, déjame estudiar tu historia. No hay un camino, o sea, no es como o sea, no es como, Sí, no todos son iguales, me queda claro, pero a lo mejor dices tú, pues la gran mayoría fueron víctimas. A ver, todos fueron víctimas, eso sí te lo puedo garantizar. O sea, todos los adolescentes en conflicto con la ley fueron víctimas en algún punto de su vida. Eso seguro. Altísimo índice de deserción escolar. O sea, es urgente que modifiquemos las escuelas. En México solamente el 5% de las escuelas tienen un psicólogo o una psicóloga de planta, por ejemplo, que me parece una locura. Públicas. Las maestras, muchas veces, este niño me da lata, este niño es súper violento, este niño no pone atención en clase y está reprobando todo, va para afuera, lo expulso. Cuando tú no sabes que un niño que da lata, que está siendo violento, que está quedando dormido y no está pudiendo pasar las materias, igual y si el niño es un niño que no tiene de comer o es un niño que lo están violentando en su casa o que tiene un problema, ¿sabes? O sea, el tema de mis niños sicarios está impresionante, como a todos los corrieron de la escuela en algún punto. Un foco rojo muy fuerte para nosotros como sociedad, ver la educación. Otro factor que creo que es importante tiene que ver con el manejo de la violencia y la normalización de la violencia, toda la narcocultura y todo eso, ¿no? El presidente en estos días dijo que los videojuegos, ¿no? Estaban generando que los niños se volvieran narcos. Los videojuegos, las series, la música, la marginación, las oportunidades. Muchos de estos niños también encontraron un área de oportunidad, de pertenencia y de crecimiento dentro de la delincuencia organizada. Y eso es un factor de riesgo también. O sea, ¿por qué un niño se siente más protegido, siente que vale, siente que tiene un propósito con una pistola en la mano? ¿No? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad en ese sentido también? ¿Qué estamos haciendo mal, Saskia? Creo que son todo esto, el tema de las adicciones, es fuertísimo el tema de las adicciones en estos niños y la realidad es que en México, para tú rehabilitarte en una clínica bien, decente, con programas estudiados y creados para combatir las adicciones de una persona, tienes que tener dinero. Okay. No hay de otra.
O sea, estás hablando que la pobreza o la falta de dinero juega O un sea, rol demasiado importante. claro, pues a mí me ha tocado 1000 mamás que me buscan de, oye, es que mi hijo de 12 años tiene un problema de adicciones, ¿qué puedo hacer? Y no tienen ni 3,000 pesos para llevarlos a una granja, ¿sabes? Donde son granjas que aparte hacen todo mal. Entonces, creo que también la prevención del delito tiene que ver con eso, y tiene que ver con la creación de estos espacios donde los niños y las niñas tengan estos posibilidades de salir adelante. Niños sin actas de nacimiento, niños de la calle, o sea, a ver, la prevención implica muchas cosas, es lo que te quiero decir, o sea, no hay un camino como tal, pero sí hay un México fallando grueso. Me acuerdo una vez en Sonora, ¿Sinaloa o Sonora? Creo que Sinaloa, a un orfanatorio y estaba el cunero y estaban así 40 bebés en cunas. Yo estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo y había un bebé que me estaba como estirando los brazos y estaba llorando y me acerqué como para cargarla y las decían, no, 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 no la vayas a cargar. Y yo, ¿por qué? Porque no tenemos suficientes manos y luego si estos niños los abrazas o los cargas, se acostumbran y luego todo el día van a querer y cómo les para cargar a 40. Y yo, güey, no mames, o sea, son niños que nunca en su vida los van a dar un abrazo, no los van a cargar, ¿sabes? O sea, ¿cómo? Sí, me parece, ¿no? Entonces, el fortalecimiento de nuestras instituciones que protegen a la Y infancia. luego está comprobado eso, que cuando no abrazas al niño y todo, el niño se acostumbra y deja de llorar, ¿verdad? Esta parte donde deja de llorar y pierde como una desesperanza. Y yo creo que una persona con una desesperanza es, pues, Brutal. pues Y brutal. que no conocen el amor y que conocen la violencia y que la violencia es lo que han aprendido, han visto, Es lo que los conecta con alguien más, con el de la pandilla, con el de, me explico, o sea, es lo que conoce, lo único que tienen para contacto humano, por así decirlo. Entonces estamos hablando que los factores, bueno, pues la educación, creo que la salud emocional juega un rol demasiado Y en importante. México como que no hay cultura de la salud No hay mental. cultura, eso es por lo que yo siento que es mi propósito de vida, o sea, esta parte de la salud mental, de decir, porque es que, ¿cómo podemos, verdad, esperar que los niños tengan salud mental si ni siquiera van al colegio? ¿Por dónde se las das? ¿Por dónde le ayudas? Como dices tú, vas a esta organización donde te dicen, no toques al niño, porque luego nos vas a dejar En con los un DIF, chamba a nosotros. en los DIF te dicen no toques al niño porque si no, no lo vamos a poder abrazar siempre, entonces mejor no lo abraces. O sea, es... Entonces estás hablando de una sociedad, no sé si todos los países, algunos, muchos estén así, si México sea de los peores, ya nos podrás decir tú ahorita, pero estás hablando que vivimos en un país donde hay demasiada indiferencia y diferencia, hay demasiada diferencia de mundos, hay como dos mundos completamente opuestos, donde muchas veces no queremos ni verlo, no queremos ni acercarnos, sí nos volvemos a lo mejor más, no sé, te da más miedo verlo, ¿no? Como esta parte. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué nos corresponde? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos entender, Saskia, que somos parte del problema también? También de la solución, pero también del problema. O sea, un poco como concluyendo lo que hemos dicho en este Sí, espacio es, uno, el pensamiento individualista creo que lo tenemos que combatir. O sea, todo lo que hagas en tu día a día no puede ser desde esto, ni modo, me beneficia a ti. Mi esposo es facturero, claro. sí, pero tengo que pagar las colegiaturas. Y yo me gusta traer mis coches y me gusta traer mis bolsas y me gusta, pero lo estamos viendo ahorita, ¿no? Con el caso de Inés Gómez Montt. O sea, ese es un pensamiento individualista. Pero es que sí, la verdad, yo no quiero que lleven mi coche al corralón. O sea, esos 500 pesos que estás dando, estás siendo parte de un sistema de policías corruptos de los cuales no se pueden confiar. Y es lo peor. Para mí, el delito de la corrupción es el peor delito que existe en el mundo. Porque engloba a todos. O sea, que haya corrupción implica que hay policías desde que te piden mordida hasta involucrados en proteger a redes de tratantes de niños. O sea, así, ese es el país. Y involucrarte, o sea, cuidar lo que haces el día a día y también involucrarte. Creo que hay demasiados mexicanos y mexicanas con privilegio, y no estoy hablando de
los millonarios. Estoy hablando de quienes tengamos un techo, quienes tengamos comida en la mesa, quienes tengamos acceso a la educación, quienes tengamos una familia que nos quiere, que nos abraza, que nos procura todo. Eso es privilegio. Y todos podemos ayudar. Algunas personas pueden ayudar de unas maneras más amplias que otras, pero todos pueden, desde un lugar de privilegio, juntar sus 100 pesitos al mes con sus amigos y comprar una bolsa de pañales de adulto y llevarlos al asilo más cercano de su casa, ¿sabes? O sea, es cambiar como ese chip de vamos a hacer el cambio que queremos ver en el país, o sea, y dejar de pensar que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, yo sí creo que hoy por hoy no puede haber un mexicano o una mexicana en este país que no sepa que sus acciones, uno, tienen un impacto en este país y dos, sean parte del cambio. Claro. Oye, sabes que entonces para ir cerrando nada más me gustaría que nos platicaras un poquito de Reinserta, un poquito más, y cómo podemos apoyar por medio de Reinserta. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad, como comunidad? Aprovechar la plataforma que tú ofreces a México para nosotros unirnos contigo y hacer algo. Pues los invito, siempre donaciones son más que bienvenidas. Nosotros vivimos 100% de donaciones. Okay. Estamos en Nuevo León, estamos en la Ciudad de México y en el Estado de México operando los programas completos que te mencioné ese ratito, que todo está enfocado a los niños, a las niñas, a los adolescentes que están en situaciones de violencia, y nosotros lo que buscamos es atender a esos niños para que ya están expuestos, para que escojan y vayan hacia un camino que no tenga que ver con replicar la violencia como tal. Se pueden meter a nuestra página web www.reinserta.org, seguirnos en nuestras redes sociales y donar. O sea, me parece que sí nos hace la diferencia los 100 pesos que nos puedas donar al mes, los 50 pesos, los 500 pesos, los 1000 pesos, sí nos hacen la diferencia para tener más equipo, para tener más beneficiarios, para poder llegar a la vida de mucho más niños y niñas y demás, ¿no? O sea, entonces lo que tú haces nada más para que la gente entienda es, tú trabajas con niños, niñas y adolescentes, ya sea que nacen en las cárceles. Sí, tenemos 3 programas, o sea, tenemos 3 modelos. El primero son niños y la cárcel. Entonces, ahí tenemos 2 modelos específicamente, que son todos los niños que visitan las cárceles de manera regular. O sea, que su día a día es mi mamá o mi papá o ambos están en la cárcel, por lo cual me tengo que despertar a las 3 de la mañana con mi abuelita, con mis tíos o lo que sea, y me formo para entrar a la cárcel y vivo la cárcel de 9 de la mañana a 5 de la tarde para poder convivir a mis papás. Trabajamos un modelo que se llama Jugar y Crear, que es el modelo de desarrollo infantil de los niños y niñas que nacen en las cárceles y que pasan los primeros 3 años de su vida en las cárceles con sus Eso es muy importante. Tú hiciste que una ley cambiara, ¿verdad? O sea, la única ley que existe en México a nivel nacional de niñez en prisión la hicimos nosotros. Porque antes se podían quedar en la cárcel todo el tiempo que quisieran, ¿o qué? Sí, antes estaba como regulado en diferentes edades dependiendo del estado. O sea, no estaba regulado a nivel nacional. Había como reglamentos internos penitenciarios nada más. Y, por ejemplo, en Nuevo León hicimos el dormitorio de maternidad. En el penal de Escobedo hay todo un área de maternidad que tiene celdas especiales con cunas que están pintadas con diferentes animales, imágenes de colores. Tenemos un centro de desarrollo infantil que armamos ahí en Nuevo León y demás. Entonces dijiste que había tres programas. No. El segundo es adolescentes en conflicto con la ley. Trabajamos con adolescentes que están privados de la libertad, especialmente a disminuir la violencia que tienen ellos y los factores de riesgo para que salgan y se reinserten en la sociedad. Y trabajamos todo el proceso de reinserción con ellos y con ellas. Y por último, trabajamos con sobrevivientes de delitos de alto impacto. Entonces son niños, especialmente, y niñas menores de 12 años que han sido violados, son víctimas de trata, golpes físicos, homicidio indirecto, o sea, les mataron enfrente a su mamá, a su papá, estuvieron en situación de homicidio, y secuestro. Ok. Y trabajamos todo el tema de salud mental con ellos y toda la jurídica. ¿Como cuántas personas, o sea, tienes como casas donde viven o cómo le haces para Ahorita estamos
trabajando con los arquitectos para construir el primer centro de atención para niños, niñas y adolescentes en contacto Qué con la violencia. padre, Saskia. De verdad que Es un proyecto que me entusiasma mucho. Necesitamos muchos fondos para ese proyecto, pero es un proyecto que me entusiasma muchísimo porque literal lo que vamos a hacer es como si fuera un teletón, pero para niños que han estado en contacto con la violencia y que sea como trabajo intensivo, integral, de reparación de daño. hay una cosa nada más que quiero mencionar rápido. Tú lo has platicado, yo te escuché decirlo, porque que mucha gente te pregunta, y es como esta pregunta, ¿por qué te vas a trabajar con los victimarios y no con las víctimas? O sea, como, ¿por qué este lado? Y me encantó cómo lo explicabas, si no los quieres explicar, de decir, el tú ayudarle a una persona a rehacer su vida, pues para empezar se lo merece, es un ser humano, se merece una segunda oportunidad, y por otro lado, ayudas también a todos los futuros delitos que pudieron haber cometido, ¿no? Sí, o sea, a ver, trabajamos con sobrevivientes, esa También. es la realidad, trabajamos con sobrevivientes de violencia. Hay algunos que ya replicaron la violencia, sin Claro, duda. O sea, ok. mis niños sicarios de 14 años, pues sí, ya cometieron un delito y están pagando una pena por ello. Y pues Pero también vivieron violencia ellos. claro, nosotros nuestro modelo está llevado hacia la atención del trauma y de la violencia que vivieron. Entonces, si disminuyes el trauma en cuanto a la violencia que vivieron, es menos probable que cometan un delito o que repliquen la violencia como un mecanismo de defensa. Ok. Eso es lo que trabajamos nosotros. Entonces, para mí mi modelo me da igual si ya ejercieron violencia o no, sino justo, o sea, por ejemplo, con los sobrevivientes, incluso de violencia sexual, muchos de los agresores son sus mismos familiares, Claro. los hermanos, los primos y demás. También trabajamos con ellos para disminuir, ya sabes, y muchos de ellos fueron víctimas de violencia cuando eran chiquitos. Entonces, si trabajas esa parte, inhibes más la posibilidad de que se replique la violencia en estos niños. Y eso es lo que yo creo que va a frenar, estoy convencida, va a frenar que exista más violencia en el país. Claro, el tener la empatía hacia la persona, el poder escuchar sus historias, el poder ayudarles a transformar esa parte, a darle la vuelta, va a poder hacer que podamos ir como pasándolo de persona en persona, ¿no? Como esta parte, así como van juntando y se van volviendo delincuentes, también lo puedes ir haciendo, digo, es difícil, pero lo puedes ir haciendo para atrás. Me gustaría cerrar, sabes que si tú pudieras, todo el mundo te estuviera escuchando hoy, ¿sí? Si tuvieras que dar un mensaje a todas las personas, tanto a las familiares de víctimas como a los familiares de personas que cometen delitos, de personas que han cometido algún crimen, para las personas, o sea, para nosotros, ¿no? Que estamos como de este lado de la sociedad, pero que también conocemos a gente que está del otro, para todos. ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos dirías para poder ser una sociedad mejor? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál quieres que sea tu legado, no? Esta parte que... Híjole, no sé si tengo un legado o si... pero sí me gustaría, o sea, sé que mi rol en esta vida tiene que ver con actuar de manera congruente al 100% en generar, amo profundamente mi país, entonces generar el México que quiero vivir y que quiero que mi hija viva y que creo que es el México que merecemos, que es un México donde hay muchísima cultura, muchísimo amor, donde los mexicanos somos rata madre, y quiero que eso prevalezca, ¿no? La inseguridad, el individualismo y la violencia, ¿no? Sabes que muchísimas gracias por tu tiempo, me quedaron, creo que me encantaría invitarte a que vengas otra vez porque quedaron muchos temas pendientes, sé que tenemos que cortar, eres una mujer súper ocupada y te agradezco que te hayas dado el tiempo, pero de verdad me encantaría hablar más del tema, me encantaría darle más luz al tema, me encantaría poder hacer algo para involucrarnos más, para que nos caiga el, el, El 20. el 20 de que somos parte también del problema y también somos parte de la solución y que sí podemos hacer algo. Sin duda. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez que vengas. Seguro que no, pero... Que sea la primera de muchas. Cuentas conmigo, de verdad. Cuenta conmigo. A partir de ahorita para lo que necesites. Ahorita les voy a dejar todas las redes de Reinserta, tus redes. Y te deseo, de verdad, todo el cariño, todo el amor, toda la fuerza, todo el poder para que siga siendo esa luz, para que siga siendo esa guía para todos los demás, para que siga siendo esta voz tan fuerte en la sociedad.
Has hecho demasiado. Sé que vamos a seguir viendo muchas cosas tuyas, pero de verdad te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias porque, no sé, eres demasiado importante para esta sociedad y gracias por tu ejemplo y no sé, de verdad estoy muy agradecida. No, al contrario, gracias a ti, Caro, por abrir estos micrófonos. Te mando un abrazo, les mando un abrazo a quienes nos estén escuchando y seguro que nos volveremos a encontrar en este espacio. Muchísimas gracias. Que estés gracias muy bien. a todos. Nos vemos en la próxima. Si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo. Y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram en @caroelosua. De todo corazón, gracias por ser y gracias por estar aquí.